Pero por supuesto el primer paso es dar esta renta. ¿Cómo financiar esta renta, que es el 28% del salario mínimo? Tampoco estamos pidiendo muchísimo dinero, es el 28% del actual salario mínimo. Entonces, por supuesto que hay muchas alternativas para financiar esto, ¿no? Y aquí depende, por supuesto, de que discusiones técnicas que pueden ser muy largas, pero que hay ideas. Lo que no puede haber es un déficit de ideas. Lo que no puede haber es simplemente descalificación de las ideas de los otros. Entonces, por supuesto que se puede hacer cortes, reajustes de gastos en propaganda, pagar, por ejemplo, no pagar a los diputados, asambleístas, que son suplentes, en fin, ¿no es cierto? Se pueden hacer impuestos específicos para crear un fondo para ustedes, y eso no saldrá de una sola fuente, tendrá que salir de varias fuentes de financiamiento. Entonces, pero yo aquí he traído una propuesta más integral, más global, más fuerte, que además está sintonizado con lo que el gobierno quiere hacer, con la Agenda 2025, con la inversión pública, vamos a anotar enseguida, con la inversión pública que ahora se ha convertido en el carro que comanda el crecimiento en el país. Entonces el gobierno dice que va a invertir, y ha estado invirtiendo alrededor de 3.000 millones de dólares, por ejemplo, en infraestructura. Entonces hay mucho dinero que ya se ha gastado. Entonces, si solamente hubiéramos destinado 1% de estos 3.000 millones de dólares que se ha gastado en el teleférico, en la planta de Bulo Bulo, en el tema del estadio, en un montón de inversiones, en el teleférico, en fin, en todas las inversiones que se han hecho, con el 1% ya podríamos estar pagando. Entonces, ¿qué propone lo que es la Agenda 2025? Que justamente es para no decir, bueno, van a cortar en otros lugares, ¿no? Es simplemente decir, ok, apostamos a un crecimiento significativo. Ok, y el gobierno ha dicho que en la Agenda 2025 va a gastar 60.000 millones de dólares. Y tiene un montón de infraestructura, caminos, en fin, una serie de cosas que el gobierno ha dicho que va a gastar esos 60.000. Está prometiendo gastar esos 60.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Además de los decenas de impuestos, o se puede agarrar de aquí, cortes allá, todo depende de voluntad política. Pero aquí está lo grueso. Si nosotros vamos a gastar hasta el 2025, si vamos a gastar hasta el 2025 60.000 millones de dólares, lo que yo propongo es que utilicemos el 0.65% de esto. Repito, 0.65%, es decir, menos del 1%. ¿No es cierto? Ese menos del 1%, ese 0.65% de estos 60.000 millones de dólares que ya están ofrecidos en el plan 2025, ¿no es cierto? Significa aproximadamente 390 millones de dólares en 9-10 años. Y si uno divide, ¿no es cierto?, eso por los 35 millones de dólares que se necesita por año para pagar la renta de 500, ¿no es cierto?, tienes financiado por los próximos 10 años, ¿no es cierto? Y así uno podría de alguna manera, ¿no es cierto?, utilizar que el gobierno está gastando, que gaste ese dinero, pero que esa parte, como es para infraestructura, para otras cosas de desarrollo, también tenga un beneficio social. Esto es hacer una carambola, es hacer política económica, política de desarrollo económico, pero al mismo tiempo política social, política de apoyo. Entonces, solamente, insisto, con el 0.65% se estaría financiando por los próximos 10 años esta renta. Por supuesto que se podría utilizar otros recursos, corte aquí, corte allá, no tanta propaganda, etcétera. Pero aquí está el grueso, ¿no es cierto? Eso se puede hacer. Entonces, yo creo que además esa es la forma de hacer un mejor país, contribuyendo al desarrollo económico, pero también contribuyendo al desarrollo social. ¿Ok? Por supuesto que esta propuesta no puede estar separada de las otras cosas que hemos dicho, salud, educación, empleo, y eso va a depender, por supuesto, del grado de discapacidad que tengan las personas.
¿no? Entonces, y eso tendría que estar articulado a una política pública. Y eso es responsabilidad no solamente del gobierno, sino de toda la sociedad, las universidades, los colegios, los empresarios, porque nosotros tenemos que ser capaces de ser una sociedad solidaria. Tenemos que ser capaces de ser una sociedad que se preocupa por sus hermanos y hermanas discapacitados. Entonces, esa es la propuesta que yo tengo, que por supuesto hay muchas más. Tengo varios amigos economistas que han estado haciendo otras propuestas por las redes sociales. Esta no es la única propuesta que uno puede. Hay más, pero lo que se trata es sentarse a negociar y a conversar, ¿no es cierto? Porque eso es el hecho fundamental. Hay muchas ideas, hay decenas de ideas. Este asunto de que el Estado no tiene plata no existe. Lo que no tiene son ideas, ¿no es cierto? Entonces, no es un problema de plata, es un problema de ideas. Y las ideas las vamos a ayudar a dar aquí. Estoy seguro que muchos otros economistas tendrán propuestas similares. Así que yo les agradezco muchísimo. Nuevamente reitero mi apoyo y solidaridad y todo el cariño. Un abrazo solidario para cada uno de ustedes y que ojalá que esta lucha pues haga transformar